sobre lo que sea en la homilía, ¿no? Por ejemplo, la publicidad tiene que gustar. Esto es un dicho de toda la vida también. Si la publicidad que gusta, vende más. La publicidad tiene que ser recordada. A mí me invitaron hace unos años a los simposios que hay en Jaén sobre San José María. Y entonces yo presenté un trabajo que se llama San José María y la comunicación. Perdón, el año que era San José María y la comunicación, yo escribí un texto que se llama San José María publicista de Dios. Y una de las cosas que yo planteaba era la buena capacidad que San José María, si alguna vez yo he leído que le gustaba o que le hubiera gustado ser arquitecto, ¿no? Bueno, pues me parece que hubiera sido un genial publicista, que se hubiera forrado, porque esa capacidad que tenía de hacer frases redondas y de repetirlas, y no solo de repetirlas, porque muchas veces cuando lo he pensado no están en ningún sitio, sino que la gente de la obra las repite una y otra vez porque se han quedado con esas palabras redondas, ¿no? Entonces no están dichas como tal en ninguna parte, sino que simplemente la gente de la obra ha aprendido a repetirlas. Por ejemplo, hogares luminosos y alegres, ¿no? Pues hogares luminosos y alegres, hogares luminosos y alegres. No he escrito una homilía que se llame hogares luminosos y alegres. Sin embargo, o sea que él no decía, lo repetía unas cuantas veces y a partir de ahí la gente aprendió a repetir la idea de que los hogares cristianos tenían que ser hogares luminosos y alegres. Bueno, pues ya te está dando un patrón con el que medirte, ¿no? Te lo estás recordando y te viene a la cabeza, ¿no? La mortificación tiene que ser continua, como el latir del corazón, pues, como el barro en las manos del alfarero. Pues entonces son frases que las aprendes y las vas repitiendo y te dan un patrón con el que compararte. Ayer, hablando con un amigo, hablando de alguien que estaba muy cansado, dijo, es que se tenía que tomar un Kit Kat. Y en realidad lo que quería decir era que se tenía que tomar un respiro, ¿no? Y entonces lo que le salió, se tenía que tomar un Kit Kat porque el eslogan de Kit Kat es date un respiro, date un Kit Kat, ¿no? Una cosa así, tómate un respiro, tómate un Kit Kat, ¿no? En inglés es have a break, have a Kit Kat, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo, ¿no? De cómo las frases pequeñas, eso lo podía haber dicho también en algún momento, pero bueno, estoy yendo más a fondo, ¿no? Pero que a lo mejor es un tema que puede ser interesante. Llamar la atención. El ejemplo que he puesto de las caras feas llaman la atención porque no son las caras bonitas, ¿no? Hay anuncios muy espectaculares que tratan de llamar la atención, que no desconecte a la primera, ¿no? Ser original, entretener, despertar emociones, contar historias y sobre todo, que esto es lo más importante, tiene que estimular deseos, ¿no? Tiene que conseguir que la gente desee hacer lo que te están proponiendo, que es pues, tener un Audi, por ejemplo, ¿no? O desayunar los cereales Kellogg's, el All Brand de Kellogg's, o no me acuerdo, el Special K me parece que es el anuncio, ¿no? Bien. Bueno. Aquí ya empezaba a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Vivimos en una cultura donde la publicidad es muy importante porque viene a hacer incidencia en lo que son la satisfacción de las necesidades materiales. Y entonces mi cuestión que pensaba es decir, ¿qué está pasando con la cultura cristiana? ¿Es una cultura que esté radicalmente contraria a la cultura de la publicidad? Pues quizá no, pero quizás sí. A lo mejor son las cuestiones que me gustaría ahora ya empezar a discutir con algunos, ¿no? De todas maneras, uno de los problemas más importantes me parece a mí es ese, ¿no? Y cómo hacer una cultura cristiana o cómo mantener o cómo sostener elementos cristianos en una cultura desde lo que pueden ser las homilías, teniendo en cuenta, es decir, cuando la gente solamente tiene media hora de cristianismo a la semana, pues ahí es donde tienes que conseguir toda una serie de efectos, ¿no? Y esto es lo que salía, ¿no? Tenemos que meterlo en 10 o 12 minutos obligados a relacionarlo con las lecturas de la misa, ¿no? Que es lo que salía la semana pasada, con muy poco tiempo para prepararlo, preparar una cada semana, con el riesgo de monotonía y con la dificultad de tener una visión de conjunto, ¿no? A mí estos 4 o 5 obstáculos,
decir que es un obstáculo que esté relacionado con las lecturas a lo mejor es un poco exagerado. Lo que quiero decir es que tienes que saber sacar de la lectura de la semana aplicaciones prácticas, que muchas veces es difícil, sobre todo si tienes 12 minutos para hablar como tope, ¿no? Entonces, claro, en 12 minutos hay que defender a detalles muy, muy concretos para que se puedan fijar o se puedan recordar, ¿no? Bueno, yo aquí había apuntado una serie de cosas de las pegas que puse el otro día, que no las voy a repetir. Se me venía a la mente otra cosa, que era el papel de las élites en la creación de la cultura, ¿no? Y este es un tema que le vengo dando vueltas cada vez más, ¿no? El papel de las élites, ¿no? La modernidad nos dio un discurso, nos trajo un discurso de ya somos mayores, de emancipación, de vamos aquí, ya la gente va a estar formada. Sin embargo, a la vuelta de 30 años en España, o de 35 años después de la transición, de iniciarse la transición política, pues lo que nos encontramos es que la gente va detrás de los bienes materiales, que va detrás, como decía antes, de la buena vida, ¿no? En vez de la vida buena, ¿no? Y entonces vuelvo a pensar yo cada vez más que hacen falta esas élites que dirijan a la gente, que sean capaces de sacarla de su abulia y de su apatía muchas veces, ¿no? Bueno, venían mis tesis problemáticas, ¿no? Que la sociedad contemporánea era asumible por los cristianos, pero no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Estamos bastante desorientados, me parece a mí, en general, ¿no? Y nos estamos dejando arrastrar, nos estamos dejando llevar. Una de las cosas que el otro día no dije, pero que me parece que también puede ser bastante interesante, es que bueno, esto es opinable, lógicamente, o sea que si por favor alguien me quiere llevar la contraria, yo tengo la sensación de que estoy hablando demasiado. Si alguien me quiere llevar la contraria, pues cuanto antes... ¿Me acabo de dar cuenta de la hora que es? Sí, sí. Yo creo que en España hemos pasado de una época que fueron los años 50, 60 y sobre todo los años finales, los 40, 50, donde la predicación estaba muy orientada a lo que podríamos llamar cosas de fuero externo, ¿no? Es decir, hay que hacer las novenas tal, hay que hacer la abstinencia, hay que hacer ojo con los bailes, ¿no? Y entonces hemos pasado de una sociedad donde esas cosas eran muy importantes, de pronto la gente toma conciencia de que, los sacerdotes toman conciencia de decir, bueno, que eso no es lo importante, que eso es secundario, lo importante es esa idea clara del mensaje cristiano, que hemos dicho ya varias veces, el amor, ¿no? Y entonces asumen esa idea. Y entonces, a la vuelta de 40 años, estamos todavía con la idea importante de que, vamos, con la idea importante, que es el núcleo del mensaje cristiano. Pero de tanto insistir en el núcleo y no insistir en cosas que están alrededor del núcleo, pues al final lo que estamos es perdiendo esa especie de un lado a otro, ¿no? ¿Sí? ¿Le parece que puede ser así? Hemos pasado de eso a lo del mensaje cristiano sin una proyección intermedia, que cale las cosas que... Eso es don del Espíritu Santo, ¿eh? Eso Sí. de estar en el medio, eso no lo consiguen. Lo consiguen para un lado o para otro. O para otro. Y para ver eso es el Espíritu Santo. El otro día, el sacerdote al terminar la misa del domingo dijo, bueno, recuerdo que este miércoles es el miércoles de ceniza. Recuerdo, va a haber misa tal. Recuerdo que el miércoles de ceniza es ayuno y abstinencia. No hace falta que lo explique porque ya sabéis lo que es. A partir de ahora los viernes son viernes de Cuaresma, son días de abstinencia. Bueno, pues no es normal que se defienda a tanto detalle en una misa de domingo en estos tiempos, ¿no? Bueno, pues son esos pequeños detalles que yo creo que a base de no darle importancia, o sea que no son lo fundamental, por supuesto que no es, pero a base de no darle importancia a esas cosas pequeñas, la cultura dominante ha ido disolviendo los elementos de la cultura cristiana, ¿no? De manera que, bueno, pues hoy es miércoles de ceniza, no pasa nada, estamos aquí nos vamos a tomar una cerveza porque hemos quedado con los amigos y me ponen la tapilla de jamón y... primero, que ya estoy rompiendo el ayuno, y segundo, pues que me están poniendo la tapilla de jamón, y qué pasa con el de este, ¿no? Y sea un detalle pequeño, ¿no? Pues qué importancia tiene. Y entonces, un día, y otro día, y otro día, y al final la cultura cristiana ha ido disolviendo, ¿no? Bueno,